Muy buenas tardes de lunes, qué gusto que inicien con nosotros una nueva semana aquí en la UNAM Responde, en este espacio informativo, en donde compartimos con ustedes pues las actividades cotidianas que dan vida a nuestra universidad, pero también las novedades. Y bueno, les recordamos que nuestras redes sociales están abiertas en todo momento para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios, los temas que les gustaría que aquí abordáramos y sigamos haciendo juntos este programa de TV UNAM. Y bueno, los 22 seminarios universitarios con que cuenta nuestra universidad son espacios de diálogo y discusión donde los especialistas proponen reflexiones o soluciones a distintas problemáticas desde muy distintas áreas del conocimiento, y de esto platicaremos esta tarde. Acompáñanos. Del 13 al 15 de junio se lleva a cabo el primer encuentro Seminarios Universitarios, una visión hacia el futuro, que ha decidido reflexionar sobre 5 ejes temáticos: los riesgos del futuro, retos postpandémicos en la salud, reconstrucción de puentes entre gobierno y ciudadanía, el porvenir de las relaciones entre las personas y una mirada crítica hacia la cultura. Y bueno, para platicarnos sobre estos planteamientos, los objetivos y también los participantes de este encuentro organizado por la Secretaría de Desarrollo Institucional y también los seminarios universitarios, recibimos aquí en nuestras instalaciones de TV UNAM al doctor en Estudios Sociales, José Antonio Pérez Islas, quien es el coordinador del Seminario de Investigación en Juventud de la Secretaría de Desarrollo Institucional. Doctor, un gusto recibirlo aquí en la UNAM Responde. Muchas gracias por la invitación. Pues usted es el responsable de uno de estos 22 seminarios con que cuenta nuestra universidad, y quisiera comenzar por ahí. ¿Cuál es el objetivo, la razón de ser de estos foros que quizás para algunas personas les podrían parecer muy académicos, poco prácticos? ¿Cuál es la utilidad y el beneficio de contar con estos espacios, doctor? Bueno, precisamente la constitución de los seminarios tiene 2 razones de ser. Uno, la aparición de temas muy específicos o muy novedosos que implican un trabajo interdisciplinario o transdisciplinario. Estoy hablando de medio ambiente, juventud, tercera edad, cuestiones de medicina, donde no solamente una disciplina se puede hacer cargo de ellos, sino que requiere de otras disciplinas para establecer un diálogo, una conversación en torno a posibles soluciones y a posibles enfoques novedosos. Esto es fundamentalmente lo que tienen los seminarios. Son, lugares de interdisciplinaridad donde se discuten, se analizan, pero también se proponen opciones de solución o de enfoque para una mejor calidad de vida de nosotros los mexicanos. Un solo tema puesto bajo distintos microscopios, distintas miradas para enriquecer entonces pues la forma de entenderlo y de proponer estas alternativas. El primer seminario en nuestra universidad se creó hace ya muchos años, en 1955 es lo que leía. ¿Qué es lo que ha permitido, doctor, que a lo largo de todos estos años se vayan sumando espacios de esta temática o de diferentes temáticas? Precisamente la aparición de nuevos asuntos que no solamente se pueden resolver de una manera, ¿no? Y que requieren, digamos, de diferentes pensamientos, y en ese sentido van apareciendo en función precisamente de estos nuevos retos que vamos teniendo como sociedad y como académicos también. Claro, y pues es en este sentido también lo que nos tiene hoy hablando del primer encuentro Seminarios Universitarios. ¿Cuáles son los objetivos de este encuentro que reúne ya esta de por sí diversidad de miradas y de multidisciplinas? Bueno, la idea era que, dado que nosotros tenemos muchas relaciones en torno también entre seminarios, pero nunca habíamos tenido una plataforma común de los 22 seminarios. Algunos obviamente por temáticas más cercanas o más vinculados nos vemos con frecuencia, pero con algunos otros no tenemos una relación cotidiana, cercana, exactamente. Entonces nos pusimos a reflexionar a iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Institucional un asunto que nos pudiera congregar a todos desde estas diferentes opciones disciplinarias. Y lo que vimos que un elemento central es el futuro. O sea, ¿cómo pensamos el futuro? El futuro no es una ensoñación, no es solamente una imaginación,
sino es trabajar con los elementos que tenemos ahora, ¿no?, en el presente, para ir precisamente construyendo ese futuro. Y entonces es una temática que nos toca a todos, de alguna o de otra manera, y por lo tanto fue, digamos, el eje sobre el cual nos sentamos a discutir un desarrollo de este programa que finalmente durante casi 8 meses de trabajo vamos a plantear a partir de mañana. Una mirada, una visión hacia el futuro es el lema de este encuentro que da inicio mañana y que reúne pues a todas estas disciplinas. ¿Cómo se armó este programa intenso de 3 días? Pero también pues que puede quedar como limitado si entendemos la diversidad de problemáticas y de visiones que ahí se podrían abordar. ¿Quiénes están participando y cómo está conformado estos 3 días de actividad, doctor? Bueno, dadas estas cinco partes en que dividimos el encuentro, que ya las mencionabas hace rato, nos pusimos a organizar, digamos, momentos que pudieran concertarnos a discutir asuntos relevantes, ¿no? Y tenemos la amplia gama que pueden ver en el programa, obviamente cuestiones de medio ambiente, ¿no?, que es un tema que prioritario. Exactamente, en nuestra casa, que es la tierra, y que está en tantos riesgos. Pero también tenemos cuestiones médicas, sobre todo a raíz de la pospandemia, ¿no?, que supuestamente terminó, pero no ha terminado en realidad, porque las consecuencias y todo lo que nos hace pensar de otra manera, sobre todo en temas médicos, pero también en otros temas, ¿qué tendremos que estar haciendo de nuevo ante una realidad que se nos antoja es totalmente diferente a la que teníamos antes? Claro. Y ese es el segundo tema. El tercer tema tiene que ver precisamente con un elemento que ahora particularmente en nuestro país es muy relevante, que es cómo reconstruimos estas relaciones entre la sociedad, entre la participación ciudadana y los diferentes niveles de gobierno, ¿no?, que es un asunto que solamente de esa manera podríamos salir con soluciones más adecuadas a tener éxito en esto. O sea, una actividad solamente desde el gobierno no sirve de nada si no involucra a los ciudadanos y viceversa. Entonces, ese es un tercer tema, ¿no?, que nos interesaba mucho, porque de la manera como ahora planteamos las bases de estructura en esta relación ciudadanía-gobierno, va a ser la próxima sociedad mexicana que tengamos enfrente. Y los otros dos temas tienen que ver precisamente con las poblaciones. Una particularmente la de los jóvenes, ¿no?, que es un elemento, si bien importante para el futuro, es más importante para el presente, ¿no? Lo que hagamos con los jóvenes ahora se verá reflejado en el futuro. Y el otro elemento es las gentes de tercera edad, ¿no?, que finalmente nuestro país está cambiando demográficamente, ¿no?, y pronto vamos a tener los problemas de una sociedad altamente envejecida. Y por lo tanto tenemos que pensar qué vamos a hacer, ¿no? Si no, son varios retos los que se enfrentan, por supuesto, en este ámbito. Y el final es el asunto de la cultura, ¿no?, que es un elemento que une, pero que separa, es un asunto que nos congrega, pero también nos diferencia. Y en ese sentido, es un tema fundamental para también pensar nuestros futuros, de cómo integrarnos en una alta diversidad cada vez más reclamada, ¿no?, de culturas, de elementos, de gustos, de tipo de piel, etcétera, y en ese sentido cómo podemos hacer comunidad y comunidades. Claro, lo menciona al final, pero no por ello es menos importante, Totalmente. Sino que es igual de prioritario. Doctor, ha mencionado en un par de ocasiones a los jóvenes. ¿Qué lugar ocupan en estos espacios de diálogo y de discusión cuando quizás son los especialistas, los académicos, quienes están proponiendo opciones, alternativas, reflexiones? ¿Cómo incluir a esta comunidad, principalmente de estudiantes universitarios, a participar no solo en el futuro, sino en la construcción de desde el aquí y el ahora? Precisamente el encuentro no es solamente un encuentro académico, ¿no?, esto hay que decirlo. Obviamente tiene elementos académicos porque así trabajamos, pues, pero también incluye a todas las poblaciones involucradas. Entonces vamos a tener talleres, conversatorios intergeneracionales e intrageneracionales para discutir estos temas. O sea, obviamente desde nuestra visión adulta de repente no vemos cosas que las nuevas generaciones pueden ver, y eso es muy importante.
Y en ese sentido, el encuentro está pensado precisamente en un diálogo con los estudiantes, ¿no? Fundamentalmente nos interesa llegar a este sector que es fundamental para aportar nuevas soluciones a lo que estamos viviendo. Y en ese sentido, muchos de los elementos, hasta los elementos culturales, tienen como finalidad acercarse precisamente a las poblaciones de jóvenes. Esto con respecto a la comunidad y los estudiantes, pero por otro lado, estos seminarios y este encuentro se vuelven también un reflejo de la necesaria integración de los seres, de los quehaceres y de los intereses de esta gran universidad. ¿Cómo se vincula todo esto en un espacio que puede resultar tan ambicioso, doctor? Bueno, tenemos 3 días de trabajo, fundamentalmente mañana y tarde en la unidad de posgrados, y el elemento central es trabajar en estos diferentes espacios. Hay asuntos hasta culturales, ¿no? Con el fin precisamente de cubrir esta gama de aportes y de discusiones centrales que tenemos que hacer. Repito, uno de los elementos de constitución de los seminarios es aportar soluciones y abrir espacios para el vínculo con otros sectores o con otras generaciones. Y en este caso es una manera también en la que nuestra universidad se abra a la sociedad, al mundo, claro, ¿no? Y por lo tanto es un elemento central de nuestra tarea. Claro, y son también pues una alternativa para generar, para abrir nuevas discusiones desde la academia y desde la universidad. ¿Quiénes y cómo pueden participar en estos 3 días del encuentro, doctor? Bueno, hay una página que va a aparecer en sus pantallas. Por aquí la tenemos, encuentroseminarios.sdi.unam.mx. Exactamente. Ahí tienen toda la información, pero también ahí se pueden inscribir, preinscribir, digamos, el evento. El evento es totalmente gratuito. Nos gustaría que se preinscribieran para atenderlos y además para que los interesados tuvieran acceso a constancias de su participación. Pero igual, los días del evento va a haber manera de inscribirse in situ y por lo tanto está abierta a toda la participación y a toda la población que se interesa sobre estos temas. Un evento de puertas abiertas, doctor. Volviendo a estos temas que se eligieron como 5 líneas a tratar durante estos días de actividad, ¿cómo se determinan? Es decir, ¿cuáles son esos contextos, esos detonantes que permiten a los especialistas y también a la comunidad integrarse a la discusión de temas urgentes? Ya nos decía cuáles son: salud, medio ambiente, pero ¿cuáles son esas señales que les permiten identificar cuáles temas abordar de una manera tan profunda? Obviamente yo diría que hay 2 temas centrales que nos detonan este cambio de sociedad que vemos, digamos, ya no a largo plazo, sino yo diría que muy cercanamente. Uno es el asunto del contexto medioambiental, ¿no? O sea, nos hemos gastado nuestra casa, insisto, nuestra tierra, de tal manera que esto implica que ahora tengamos consecuencias de ese mal uso que hemos hecho de los recursos naturales. Entonces, ese es un reto que ya está tocando las puertas de nuestra vida cotidiana. Que no tiene que ver con el futuro, sino con el presente. Y hasta con el pasado, si lo entendemos en el contexto de la pandemia. Porque ahí fue donde cometimos errores. Exacto. Y la segunda es el asunto de la pandemia. Me parece que, queramos o no, nos cambió la vida, ¿no? La forma de comunicarnos, la forma de asistir o no asistir, la forma de convivir en espacios cerrados. Antes era muy raro ver los cubrebocas y ahora es muy común, ¿no? Sobre todo en las grandes concentraciones de poblaciones. Y yo creo que son elementos que se nos han quedado y que han modificado nuestras emotividades, nuestras formas de vivir cotidianamente, hasta nuestras formas de divertirse. Claro. ¿No? Y por lo tanto son 2 elementos que tenemos que resolver de una manera drástica. Y ya más localmente yo diría que quizá el reto que nos impulsa a pensar de manera diferente es lo que está viviendo nuestro país y otros países de América Latina, ¿no? Tiene que ver básicamente con la forma de ser y estar en el entorno en el que nos encontramos. Doctor, ¿cuáles serían algunos de esos objetivos, digamos, a largo plazo? ¿Qué tendría que suceder o cuáles serían como los efectos de un encuentro de este tipo, que si es el primero, pues estaría esperando que suceda de forma periódica? Yo creo que, digamos, en temas de trabajo, lo que quisiéramos es precisamente modificar estas todavía fronteras entre disciplinas, ¿no?
Cada vez hay que pensar de una manera holística los problemas, no solamente con una visión, y por lo tanto este espacio nos permitiría precisamente tener contacto con otros que piensan desde otras plataformas, realidades que nos atañen a todos. Y la segunda, más a mediano plazo, es yo creo que crear comunidades, ¿no? Que nos pudieran no solamente discutir, sino pensar opciones y trabajar en ellas concretamente. Entonces, los asuntos que podamos discutir, y por eso se llama encuentro, ¿no? Esta idea de buscar no el pensamiento homogéneo, sino los pensamientos divergentes, nos pueden ayudar a pensar de otra manera. Sobre este tema que menciona, doctor, con respecto a construir individuos, ciudadanos y una pues relación, digamos, más abierta, más clara, más directa también con los gobiernos, ¿cuál es la visión, cuál es el aporte de una universidad como la nuestra, donde pues la esencia, digamos, está precisamente en los estudiantes que forman parte de una comunidad, pero forman parte de un país, pero forman parte también de las problemáticas y de las soluciones? Porque precisamente, o sea, nosotros no solamente formamos profesionistas, formamos ciudadanos, y eso es un elemento central para poder, digamos, construir de otra manera esta sociedad tan desigual y tan llena de violencia que vivimos actualmente, ¿no? Lo que quisiéramos es que precisamente estos muchachos y muchachas que salen de nuestras aulas fueran mejores ciudadanos, y fueran ciudadanos mucho más en la búsqueda de opciones de igualdad y de equidad y de respeto hacia los otros, y no solamente de la confrontación y de la violencia. Se trata, por supuesto, de generar pues un beneficio en cadena, que no solamente las personas que participen se vean beneficiadas, sino que ellas contagien además este gusto, estas discusiones y estas pláticas. Doctor, nos queda un minutito para terminar. ¿Cuáles son esas disciplinas, esas áreas en donde es necesario, urgente, participar desde el punto de vista académico, universitario, con este rigor y con esta sabiduría que caracteriza a nuestra casa de estudios? Es muy difícil, pero yo lo intentaría sintetizar en este minuto que nos queda, la relación entre cultura y ciencia. Me parece que es un elemento que tendrías que acercarnos no solamente de una manera académica, sino también de vivencia. O sea, no podemos vivir en esta sociedad pensando que solamente el sentido común nos hace vivir de manera conjunta, sino hay que estar informado. Y no solamente informado, sino bien formado en la toma de decisiones sobre esa información. Y eso es un poco lo que estamos buscando a fin de cuentas. Claro, y el objetivo final pues es también accionar y no solamente reflexionar desde muy distintos ámbitos. Este primer encuentro de seminarios universitarios, que tiene como lema una visión hacia el futuro, tiene lugar a partir de mañana, del 13 al 15 de junio, en la unidad de posgrados de nuestra universidad, y el preregistro está abierto en encuentrosseminarios.csdi.unam.mx. Estaremos atentos a los resultados y pues al trabajo cotidiano que realizan cada uno de los 22 seminarios universitarios. Muchísimas gracias, doctor José Antonio Pérez Islas, vocero de este seminario y también responsable del Seminario de Investigaciones en Juventud. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros, doctor, de nueva cuenta. Y bueno, ahora queremos invitarlos a Querétaro, donde se llevará a cabo la primera Feria Internacional del Libro y Medios Audiovisuales, que propone poner a dialogar en un solo espacio los distintos formatos que podemos utilizar para contar historias, entendiendo que la forma de nombrar el mundo que vivimos y que imaginamos impacta, por supuesto, en la forma de percibirlo. Esto sucederá del 14 al 18 de junio y bueno, se llevarán a cabo más de 230 actividades, como proyecciones, conversatorios, presentaciones de libro, talleres, conciertos, homenajes. Y bueno, algunos de los escritores que estarán participando son Guillermo Arriaga, María Baranda, Santiago Roncagliolo, Guadalupe Nettel, Alberto Chimal y Dalia de la Cerda. Y bueno, también con la intención de vivir pues una experiencia literaria desde distintos ángulos, se han programado, como les decía, proyecciones de cine, pero también de videos, conciertos alternativos, en donde pues se promueve la participación, por ejemplo, de Luis Telles, quien colaboró con el cineasta Guillermo del Toro en la realización de la película Pinocho. La sede de Filmac es el Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro y está próxima a suceder una nueva experiencia que rompe fronteras entre la literatura y la forma de leer y de escribir.
Hemos hablado en otros momentos de las secuelas por COVID-19, pero bueno, ¿cuáles son las consecuencias de haberse contagiado más de una vez? El doctor Carlos Rosales nos explica en la siguiente cápsula sobre los riesgos de la reinfección. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Nuestro público pregunta, ya que la emergencia sanitaria ha terminado, ¿esto significa que ya no debo preocuparme? Bueno, en realidad, no. Al contrario. Como lo hemos dicho, el virus SARS-CoV-2 está entre nosotros y está para quedarse. Esto significa que en cualquier momento todos nos podemos volver a infectar y desarrollar la COVID-19. Aunque la mayoría de las personas ya están ahora vacunadas y muchos se han enfermado y recuperado, esto significa que el riesgo de desarrollar una enfermedad grave y de tener un fallecimiento es mucho menor. Sin embargo, de todos modos nos podemos enfermar de la COVID. Y enfermarse varias veces de la COVID conlleva un riesgo mayor para desarrollar complicaciones de otro tipo. Estudios recientes que dan seguimiento a las personas que se han infectado varias veces y desarrollado la COVID, demuestran que tener múltiples casos de la COVID-19, esto es, que se han infectado varias veces, conlleva a un aumento de muchas complicaciones. Se ve claramente que las personas que se han infectado 2 o 3 veces desarrollan un riesgo mayor para llegar al hospital. También aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades del corazón, enfermedades pulmonares, el desarrollo de fatiga, enfermedades del riñón y también de diabetes. Por tanto, aunque el riesgo de morir por la COVID-19 ahora es menor, no estamos libres de desarrollar otras complicaciones. Por lo tanto, aunque eso ya no es una emergencia sanitaria, debemos seguirnos cuidando para evitar las infecciones. Lo mejor es, como siempre, lavarse las manos frecuentemente y en lugares cerrados evitar estar muy conglomerados. Cuídese. Muchas gracias. Hasta luego. Lecciones y aprendizajes que debemos seguir aplicando. Y bueno, la nanotecnología se consolida como una de las ramas de la ciencia que beneficia cada vez más a la salud. Veamos cuáles son los aportes de esta disciplina en las personas con diabetes. Para controlar su nivel de glucosa, una persona con diabetes mellitus tipo 2 puede tomar una tableta de 5 miligramos de glibenclamida al día. Por la resistencia al medicamento, la dosis llega a incrementar hasta 5 veces, lo que genera efectos adversos que ponen en riesgo la salud de las personas con diabetes, que en el país es casi el 10% de la población. Es precisamente las caídas importantes en los niveles de glucosa, porque uno de los grandes inconvenientes de la glibenclamida es que precisamente los niveles pueden disminuir importantemente. Puede llegar a generar un infarto porque, bueno, obviamente necesitamos glucosa, es nuestro combustible. Incluso a nivel neurológico puede llegar a tener algunas repercusiones. En la FES Cuautitlán de la UNAM trabajan en la elaboración de una nanosuspensión de polímeros con este fármaco. Una menor dosis puede llegar a alcanzar el efecto terapéutico, evitando los efectos adversos asociados a la toma de medicamentos, ¿no? Las altas dosis que se pueden llegar a presentar. Las tabletas comerciales contienen 5 miligramos del fármaco, mientras que la nanosuspensión desarrollada en el laboratorio solo 1. Es un fármaco que su órgano blanco va a ser el páncreas, y precisamente lo que generamos con este tipo de sistemas es que por las dimensiones pues pueda llegar más fácilmente a ese órgano blanco que será el páncreas. El uso de polímeros inteligentes impide que la glibenclamida se degrade en el estómago. Además, su tamaño nanométrico les permite llegar más rápido y fácil al páncreas. Nos basamos en una técnica que es mezclar dos líquidos inmiscibles, agua y aceite, en donde en una de ellas va disuelto el fármaco, y a través de varios métodos, bueno, en este caso agitación,
los forzamos a estar unidos. Es una nanoemulsificación. De probar su eficacia en estudios clínicos, esta innovación sería económicamente más accesible por su elaboración simple y reproducible. La nanosuspensión ya está en proceso de patente y hay al menos una farmacéutica interesada en su desarrollo. Así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Los invitamos a que nos acompañen el día de mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde, no sin antes agradecer a Noé Romero, que nos acompaña una vez más en la lengua de señas. Nos vemos aquí 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Adiós.